El picnic de 1 millón de años, de Ray Bradbury. Por alguna razón, mamá sugirió la idea de que quizá toda la familia disfrutaría si iban de pesca. Pero las palabras no eran de mamá. Timothy lo sabía. Las palabras eran de papá, y por alguna razón las había dicho mamá. Papá restregó los pies en un montón de guijarros marcianos y se mostró de acuerdo. De modo que inmediatamente comenzaron el tumulto y los gritos, y muy pronto el campamento quedó embalado en cápsulas y cajones. Mamá se puso una blusa y una falda de viaje. Papá llenó su pipa con manos temblorosas, los ojos fijos en el cielo de Marte, y los chicos se amontonaron gritando en la barca. Ninguno de ellos vigilaba verdaderamente a papá y a mamá, salvo Timothy. Papá apretó una clavija. La barca produjo un sonido sibilante que se elevó hacia el cielo. El agua se movió. La barca se lanzó hacia adelante, y toda la familia gritó: ¡Hurra! Timothy estaba sentado detrás, con papá. Sus deditos estaban sobre los dedos peludos de papá, y miraba cómo el canal se retorcía, alejándose del lugar donde habían aterrizado en su pequeño cohete familiar, llegado desde la Tierra. Recordaba la noche anterior a su partida de la Tierra, los empellones y las prisas, el cohete que papá había encontrado en algún sitio de algún modo, y la charla sobre unas vacaciones en Marte. Era un lugar demasiado alejado para ir de vacaciones, pero Timothy no dijo nada, a causa de sus hermanos menores. Habían llegado a Marte y ahora, en primer lugar, iban a pescar. Eso decían. Papá tenía una expresión rara en los ojos mientras la barca remontaba el canal. Una mirada que Timothy no podía entender. Estaba compuesta por una luz fuerte y quizá una especie de alivio. Hacía que las profundas arrugas parecieran sonreír en vez de preocuparse o llorar. Así el cohete, ya frío, desapareció tras una curva. ¿Vamos a ir muy lejos? Robert se mojaba la mano. Parecía un cangrejito saltando en el agua violeta. Papá suspiró. 1 millón de años. Vaya, dijo Robert. Miren, chicos, una ciudad muerta. Mamá señaló con su brazo largo y suave. Miraron con ferviente ansiedad, y la ciudad muerta yacía allí solo para ellos, adormilada en un cálido silencio veraniego, hecho para Marte por algún meteorólogo marciano. Y parecía que papá estaba contento de que estuviera muerta. Había unas pocas rocas color rosa, adormecidas sobre una colina arenosa, unos pocos pilares caídos, un santuario solitario. Después la arena bajaba nuevamente. Nada más, durante muchos kilómetros. Un desierto blanco alrededor del canal y un desierto azul más arriba. En ese momento, un pájaro levantó el vuelo, igual que una piedra lanzada en una laguna azul. Golpeó, se hundió y desapareció. Papá pareció atemorizado cuando lo vio. Creí que era un cohete. Timothy miró el oceánico cielo azul, intentando ver la tierra, y la guerra y las ciudades destruidas, y los hombres que se mataban unos a otros desde el día en que había venido al mundo. Pero no vio nada. La guerra parecía tan distante, tan lejana, como dos moscas luchando a muerte en la nave de una enorme y silenciosa catedral, e igualmente absurda. William Thomas se enjugó la frente y sintió la mano de su hijo en su brazo, como una tarántula joven y emocionada. Miró alegremente a su hijo. ¿Qué tal, Tim? Estupendo, papá. Timothy no conseguía comprender qué era lo que sucedía dentro del amplio mecanismo adulto que estaba junto a él. Ese hombre de nariz aguileña, tostado y despellejado por el sol,
con unos ojos azules cálidos, como las canicas que usaban para jugar después de la escuela allá en la tierra, y unas piernas largas y gruesas, como columnas dentro de los pantalones de montar. ¿Qué miras, papá? Estoy buscando la lógica terrestre, el sentido común, el buen gobierno, la paz y la responsabilidad. ¿Y todo eso está allá arriba? No, no lo encuentro. Ya no existen allí. Quizá nunca más estarán allí. Quizá nos engañamos pensando que existían. ¿Qué? Mira los peces, dijo papá, señalando. Se levantó un clamor de voces de soprano cuando los tres niños balancearon la barca, arqueando sus tiernos cuellos y tratando de ver. Hicieron «Oh» y «Ah». Un pez anillo plateado flotó junto a ellos, ondulando y cerrándose como un iris alrededor de las partículas de comida para engullirlas. Papá lo miró. Su voz era profunda y tranquila. Igual que en la guerra nada y ve comida, contratos. Y un momento después, la tierra desaparece. William, dijo mamá. Discúlpame, dijo papá. Estaban sentados, quietos, y sentían el agua del canal que corría, fresca, rápida y transparente. Los únicos sonidos eran el zumbido del motor, el roce del agua, el sol dilatando el aire. ¿Cuándo veremos a los marcianos? Gritó Michael. Pronto quizá, dijo papá. Tal vez esta noche. Pero los marcianos son una raza extinguida, dijo mamá. No, no es cierto. Ya verás cómo te enseñaré unos marcianos, respondió papá. Timothy frunció el ceño, pero no dijo nada. Todo era raro. Las vacaciones y la pesca, y las miradas que cambiaban las personas. Los otros niños estaban muy ocupados protegiéndose los ojos con las manos y tratando de ver a los marcianos en las paredes de piedra de los canales. ¿Cómo son los marcianos? Preguntó Michael. Cuando los veas, lo sabrás. Papá soltó una especie de risa y Timothy vio que una vena latía en su mejilla. Mamá era esbelta y suave. Llevaba una trenza de cabellos dorados sobre la cabeza, como una corona. Y sus ojos tenían el color del canal profundo y fresco cuando corría en la sombra, un color casi púrpura, con chispas color ámbar. Uno podía ver sus pensamientos nadando en sus ojos como peces, unos brillantes, otros oscuros, unos audaces y rápidos, otros lentos y pacíficos, y a veces, como cuando miraba hacia donde estaba la tierra, había color y nada más. Estaba sentada en la proa, una mano en el borde de la barca, la otra sobre su falda azul. Su cuello suave y tostado asomaba por el escote de la blusa como una flor blanca. Miraba siempre hacia adelante, para ver qué había, y cuando no lograba verlo con claridad, miraba hacia atrás, hacia su marido, y a través de sus ojos podía ver qué era lo que había adelante. Y como él añadió algo de sí mismo a ese reflejo, una firmeza y una resolución, la cara de ella se tranquilizó y aceptó, sabiendo súbitamente que era lo que debía esperar. Timothy también miraba, pero solo veía un canal recto, como trazado con regla, de color violeta que atravesaba un valle poco profundo y amplio, rodeado de colinas bajas y erosionadas, y continuaba hasta el horizonte. El canal seguía y seguía, cruzando ciudades que hubiesen repiqueteado como escarabajos dentro de una calavera si uno las hubiese sacudido. 100 o 200 ciudades soñando sueños cálidos de verano y frescos sueños invernales. Habían viajado millones de kilómetros para hacer una excursión de pesca, pero en el cohete habían traído una pistola. Vacaciones. Pero entonces, ¿para qué era toda esa comida? Más que suficiente para durar años y años que habían dejado oculta allá cerca del cohete. Vacaciones. Pero tras el velo de las vacaciones no había un suave rostro sonriente,
sino algo duro y huesudo, y quizá aterrador. Timothy no podía levantar el velo, y los otros dos chicos estaban muy ocupados con sus 8 y 10 años, respectivamente. Todavía no hay marcianos. Robert apoyó la aguda barbilla en las manos y miró fijamente el canal. Papá había traído una radio atómica sujeta con una correa a su muñeca. Funcionaba según un principio anticuado. Uno la sostenía contra los huesos cercanos del oído y vibraba, hablando y cantando. Papá estaba escuchándola ahora. Su cara parecía una de las ciudades derruidas de Marte, llena de cavidades, seca, casi muerta. Luego se la dio a mamá para que pudiera oír. Mamá escuchó, con los labios entreabiertos. ¿Qué? Empezó a preguntar Timothy, pero no terminó lo que quería decir. Porque en ese momento hubo 2 explosiones titánicas que se multiplicaron entre sí y fueron seguidas por media docena de sacudidas más débiles. Irguiendo la cabeza, papá aumentó inmediatamente la velocidad de la barca, que saltó y se sacudió como una víbora. Eso distrajo a Robert de su pánico y provocó gritos de atemorizado y extático júbilo a Michael, que se aferró a las piernas de mamá y miró el agua que chorreaba de su nariz como un torrente. Papá hizo girar la barca, disminuyó la velocidad y les hizo entrar en un pequeño canal lateral, hasta meterla bajo un antiguo muelle de piedra semiderruido que olía a marisco. La barca golpeó el muelle con fuerza suficiente para arrojarlos a todos hacia adelante, pero nadie se hizo daño, y papá ya estaba mirando hacia atrás para ver si la estela en el canal podía delatar su escondite. Las ondas avanzaron, lamieron las piedras y retrocedieron. Se encontraron de nuevo y se aquietaron, salpicadas por el sol. Luego desaparecieron. Papá escuchó. Todos escucharon. La respiración de papá retumbaba como puños pegando contra las piedras frías y mojadas del muelle. En las sombras, los ojos de gata de mamá vigilaban a papá, esperando una clave. Papá se tranquilizó y suspiró, riéndose de sí mismo. Claro que era el cohete. Me estoy poniendo nerviosa. El cohete. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó? Dijo Michael. Acabamos de volar nuestro cohete, nada más, dijo Timothy, adoptando un tono diferente. He oído explotar otros cohetes. El nuestro explotó. ¿Por qué volamos nuestro cohete? Preguntó Michael. Papá? Es parte del juego, tonto, dijo Timothy. Un juego. Michael y Robert adoraban esa palabra. Papá lo arregló para que estallara y nadie pudiera saber dónde aterrizamos, por si venían a buscarnos. ¿Entiendes? Vaya, un secreto. Me asustó mi propio cohete, admitió papá dirigiéndose a mamá. Estoy nervioso. Es una tontería pensar que alguna vez vendrá otro cohete, excepto uno, si Edwards y su mujer consiguen salir en su nave. Acercó nuevamente la pequeña radio a su oído. Después de 2 minutos dejó caer la mano como si fuera un trapo. Se acabó, le dijo a mamá. La radio ya no capta ninguna onda. Todas las estaciones del mundo han desaparecido. En los últimos años solo quedaban 2. Ahora el silencio es total, y posiblemente seguirá siendo así. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Robert. Quizá tus bisnietos la oirán nuevamente, dijo papá. Se quedó sentado allí, y los niños se sintieron atrapados por su asombro y su derrota, su resignación y su pavor. Finalmente, volvió a llevar la barca al canal, y continuaron en la misma dirección que llevaban al principio. Ya era tarde. El sol estaba bajo y había varias ciudades muertas delante de ellos. Papá hablaba suavemente, dulcemente con sus hijos. En el pasado muchas veces había sido brusco, distante con ellos, pero ahora acariciaba sus cabezas con cada palabra. Los niños lo notaban. Michael, elige una ciudad. ¿Qué, papá? Elige una ciudad, hijo.
cualquiera de estas ciudades. Muy bien, dijo Michael. ¿Cómo la elijo? Elige la que te guste más. Vosotros también, Robert, Tim. Elijan la que más les guste. Quiero una ciudad donde haya marcianos, dijo Michael. Habrá marcianos, dijo papá. Te lo prometo. Hablaba con los niños, pero miraba a mamá. En 20 minutos pasaron por 6 ciudades. Papá no dijo nada más acerca de las explosiones. Parecía más interesado en divertirse con sus hijos, en mantenerlos alegres que en ninguna otra cosa. A Michael le gustó la primera ciudad, pero su elección fue vetada, porque todos dudaban de los juicios apresurados. La segunda ciudad no gustó a nadie. Era un campamento de gente de la tierra, construido con madera y ya estaba transformándose en serrín. A Timothy le gustó la tercera ciudad porque era grande. La cuarta y la quinta eran demasiado pequeñas. La sexta provocó la admiración de todos, incluyendo a mamá, que se unió a los «Ah», los «Oh» y los «Mira eso». Había 50 o 60 enormes estructuras que seguían en pie. Las calles estaban polvorientas, pero pavimentadas, y en las plazas se veían una o dos fuentes que todavía latían. Era el único signo de vida, agua que corría en la luz del atardecer. «Esta es la ciudad», decían todos. Papá llevó la barca hasta un muelle y saltó a tierra. «Aquí estamos. Esto es nuestro. Viviremos aquí de ahora en adelante». ¿De ahora en adelante? Michael no podía creerlo. Se puso de pie. Miró y luego se volvió parpadeando hacia el sitio en que había estado el cohete. ¿Y el cohete? ¿Y Minnesota? Fíjate, dijo papá. Colocó la pequeña radio contra la cabeza de Michael. Escucha. Michael escuchó. Nada, dijo. Tienes razón. Nada. Nunca más nada. Nunca más Minneapolis. Nunca más cohetes. Nunca más la Tierra. Michael consideró la letal revelación y comenzó a sollozar. Espera un poco, dijo papá enseguida. Te daré mucho más que eso. ¿Qué? Michael, curioso, contuvo las lágrimas, pero estaba listo para continuar en caso de que la próxima revelación de papá fuese tan desconcertante como la primera. Te doy esta ciudad. Es tuya. ¿Mía? Es tuya y de Robert y de Timothy. Son sus únicos dueños. Timothy saltó de la barca. Miren, chicos, toda para nosotros, todo eso. Estaba jugando el juego de papá, jugándolo generosamente, jugándolo bien. Luego, cuando todo estuviese en orden, podría ocultarse y llorar 10 minutos. Pero ahora todavía era un juego, un paseo familiar, y había que mantener contentos a los pequeños. Michael y Robert saltaron juntos y ayudaron a mamá. Tened cuidado con vuestra hermana, dijo papá, y nadie entendió lo que quiso decir hasta mucho más tarde. Se apresuraron a entrar en la enorme ciudad de Piedra Rosa, murmurando entre ellos, porque las ciudades muertas tienen algo que hace que uno no pueda hablar en voz alta, y miraron la puesta del sol. Dentro de unos 5 días, dijo papá con voz tranquila, volveré al lugar donde estaba el cohete. Recogeré la comida que escondimos entre las ruinas y la traeré aquí. Y buscaré a Bert Edwards, su mujer y sus hijas. ¿Hijas? Preguntó Timothy. ¿Cuántas? 4. Eso va a causar problemas más adelante. Mamá meneó la cabeza lentamente. Niñas. Michael puso una cara como la de las antiguas esculturas marcianas. Niñas. ¿Ellos también vendrán en un cohete? Sí, si lo logran. Los cohetes familiares están hechos para viajar a la Luna, no a Marte. Nosotros tuvimos suerte. ¿Dónde conseguiste el cohete? Murmuró Timothy, aprovechando que los otros niños se habían adelantado. Lo guardé. Lo guardé durante 20 años, Tim. Lo mantuve oculto,
y confiaba en que no tendría que utilizarlo nunca. Supongo que tendría que haberlo entregado al gobierno para la guerra, pero seguía pensando en Marte. Y en un picnic. Eso. Esto que quede entre nosotros. Cuando vi que todo estaba acabando en la Tierra y después de esperar hasta el último momento, nos embarcamos. Bert Edwards también tenía una nave oculta, pero decidimos que sería más seguro despegar por separado, en caso de que alguien tratara de derribarnos. ¿Por qué hiciste estallar el cohete, papá? Para que nunca podamos volver, y para que si alguno de esos hombres crueles viene alguna vez a Marte, no sepa que estamos aquí. ¿Es por eso que miras todo el tiempo hacia arriba? Sí, es una idiotez. Nunca nos seguirán. No tienen con qué hacerlo. Estoy tomando demasiadas precauciones. Eso es todo. Michael volvió corriendo. ¿La ciudad es verdaderamente nuestra, papá? Todo el planeta nos pertenece, hijo. Todo el planeta. Allí estaban, el rey de las colinas, el más importante de todos, el amo de todo lo que se veía, monarcas absolutos y presidentes, tratando de entender qué significaba poseer un mundo, cuán grande era realmente aquel mundo. La noche cayó rápidamente en la atmósfera sutil, y papá los dejó en la plaza, junto a la fuente que latía. Bajó hasta la barca y volvió trayendo un montón de papeles en sus grandes manos. Dejó los papeles en desorden en un viejo patio y les prendió fuego. Todos se agacharon riendo alrededor del fuego para mantenerse abrigados, y Timothy vio las letritas saltando como animales atemorizados cuando las llamas las alcanzaban. Los papeles se arrugaron como la piel de un viejo, y la hoguera barrió innumerables palabras, títulos del gobierno, gráficas comerciales de 1999, ensayos sobre los prejuicios religiosos, la ciencia de la logística, problemas de la Unidad Panamericana, cotizaciones de bolsa del 3 de julio de 1998, informaciones sobre la guerra. Papá había insistido en traer esos papeles con ese fin. Se sentó allí y los fue arrojando al fuego, uno por uno, muy satisfecho, y les dijo a los niños lo que significaba. Es hora de que les diga algunas cosas. Creo que no estuvo bien ocultarlo todo. No sé si me entenderán, pero se los debo contar, aunque solo puedan entender una parte. Tiró otra hoja al fuego. Estoy quemando una forma de vivir, tal como esa misma forma de vivir está siendo destruida en la tierra en este momento. Perdónenme si hablo como un político. Después de todo, soy el ex gobernador de un estado. Era honesto y me odiaban por eso. La vida en la tierra nunca estuvo dedicada a nada muy bueno. La ciencia adelantó demasiado rápido y la gente se perdió en una selva mecánica, como niños, entreteniéndose con cosas bonitas, artefactos, helicópteros, cohetes, poniendo énfasis en lo que no importaba, dando importancia a las máquinas en vez de a la forma de utilizarlas. Las guerras se hicieron cada vez mayores y finalmente destruyeron la tierra. Eso es lo que significa el silencio de la radio. De eso hemos huido. Nosotros hemos tenido suerte. Ya no quedan más cohetes. Es hora de que sepan que esto no es una excursión de pesca. He aplazado esta confesión. La Tierra se acabó. Los viajes interplanetarios no volverán a realizarse por muchos siglos, quizá nunca. Aquella forma de vivir no era buena. Se estranguló a sí misma con sus propias manos. Son jóvenes. Se los repetiré cada día hasta que lo entiendan. Hizo una pausa para arrojar más papeles al fuego. Ahora estamos solos, nosotros y otro puñado de gente que aterrizará dentro de unos días, lo suficientes para comenzar de nuevo, lo suficientes para dar la espalda a todo lo de la tierra y emprender un camino nuevo. Las llamas se elevaron como para subrayar sus palabras, y luego todos los papeles desaparecieron, menos uno. Todas las leyes y las creencias de la tierra quedaron transformadas en cenizas calientes que el viento se llevaría pronto. Timothy miró la última cosa que papá arrojó al fuego. Era un mapamundi
que se arrugó y se retorció y se encendió y desapareció como una cálida mariposa negra. Timothy se alejó. Ahora voy a mostrarles a los marcianos, dijo papá. Vengan, todos. Ven, Alice, dijo tomándola de la mano. Michael lloraba mucho. Papá lo levantó y lo llevó en brazos, y todos bajaron entre las ruinas al canal. El canal. Por allí llegarían, mañana o pasado, sus futuras esposas en una barca, unas niñitas sonrientes con su padre y su madre. Había caído la noche y había estrellas, pero Timothy no pudo hallar la tierra. Ya se había ocultado. Eso daba mucho que pensar. Un pájaro nocturno cantó entre las ruinas cuando pasaron. Su madre y yo trataremos de enseñarles, dijo papá. Quizá fracasemos. Espero que no. Hemos visto muchas cosas que nos han enseñado mucho. Planeamos este viaje hace muchos años, antes de que ustedes nacieran. Aunque no hubiese estallado la guerra, habríamos venido a Marte, creo, para vivir de acuerdo con nuestros principios. Habría pasado al menos un siglo antes de que la Tierra pudiera envenenar a Marte con su civilización. Ahora, por supuesto, llegaron al canal. Era largo y recto, y fresco y húmedo, y reflejaba la noche. Siempre he querido ver un marciano, dijo Michael. ¿Dónde están, papá? Tú nos prometiste. Allí están, dijo papá. Cambió de postura a Michael y señaló hacia abajo. Allí estaban los marcianos. Timothy empezó a temblar. Allí estaban los marcianos, en el canal, reflejados en el agua. Timothy y Michael y Robert y mamá y papá. Los marcianos los miraron fijamente durante largo rato y en silencio desde las aguas ondulantes. El picnic de 1.000.000 de años, de Ray Bradbury.